Escuela Mãe Admirável, El Patito Feio, Giovanna Bilhalva e Luísa Tanaka. El patito madre había elegido un lugar ideal para su nido. El huevos tenía se abrido, pero uno de los huevos fue diferente. Rechazado por la mamá pata, El Patito Feio se quedó solo frente a los peligros de la selva. Un día el patito feo se encontró con otros patitos feos que eran como él. E El Patito Feio descobriu que era um cisne e não era tão feio como os outros animais que hablavam. El Patito Feio encontrou sua verdadeira família e vive feliz para sempre. Ha 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 ha.